Bueno, buenas noches para todos. Agradecemos a las personas que se siguen conectando. Mi nombre es Mónica Tapia, soy actual miembro de la Junta de la Asociación Colombiana de Hepatología. Agradecemos en nombre de la ACH y con el patrocinio de Laboratorio Gilead este tercer webinar que ha sido de gran éxito, en el cual hablaremos sobre hepatitis C y si es posible o no su eliminación. En el día de hoy nos van a acompañar dos grandes conferencistas, colegas, que nos ayudarán a desarrollar estas dos conferencias que han preparado para todos ustedes. Sabemos que el virus de la hepatitis C es una enfermedad crónica y silenciosa, de la cual sigue generando una alta tasa de mortalidad porque desafortunadamente los pacientes son diagnosticados muy tardíamente. Debemos seguirla buscando activamente, tratar de encontrar todos los pacientes posibles para así estar alineados a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para intentar lograr su eliminación. El día de hoy quiero presentarles al doctor Martín Garzón. Doctora, ¿estás en Perdón, me silencié. Sí, qué pena. ¿Me confirmas desde que está silenciado, Manuela? Desde la presentación del doctor Martín. Bueno, disculpa, Martín. Voy a presentarles al doctor Garzón. El doctor Martín Garzón es internista y gastroenterólogo, pertenece al grupo de gastroenterología, hepatología y trasplante hepático de la Fundación Cardioinfantil. Además, es profesor titular de gastroenterología de la Universidad del Rosario y pues trabaja en el Hospital Universitario de la Samaritana. Es expresidente de nuestra asociación, ha sido muy activo en la parte de mantener viva esta asociación por muchos años. Sabemos su gran interés por entender la importancia de continuar con la búsqueda de no solamente esa patología, sino todo lo que confiere a las enfermedades hepáticas. Doctor Garzón, bienvenido. Buenas noches. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Hepatología, a Javier, Mónica, Janet, a todos. Gracias a Laboratorios Biotoscana y a Gilead, que nos han apoyado y nos han copiado la idea de tratar de hacer un programa de sensibilización de hepatitis C en diferentes pacientes, en los médicos, sobre todo cuidado primario, para poder sensibilizar y encontrar los pacientes y poderlos tratar. Me ha tocado hablar de hepatitis C, ¿dónde están los pacientes? Estos son mis conflictos de intereses. Vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una paciente de 48 años que se desempeña como cajera en un supermercado en un área cercana a Bogotá, asintomática, cuyo único antecedente importante es haber tenido una transfusión sanguínea en el 91 después de un aborto espontáneo con una hemorragia uterina y que requirió transfusión. Completamente asintomática, en el 2015 hace una donación de sangre y en la donación le detectan anticuerpos para hepatitis C. Es remitida al médico general en un segundo paso, quien la recibe, hace unos laboratorios de bioquímica hepática y pide una nueva prueba de hepatitis C de anticuerpos. Regresa en el tercer paso al médico, donde encontramos que tiene unos anticuerpos con una prueba de ELISA positiva, con unas aminotransferasas elevadas, y remite al internista. El internista la recibe, solicita una ecografía y pide una carga viral y la remite al hepatólogo. En el quinto paso llega a hepatología, donde tenemos una paciente con anticuerpos positivos, con una carga que nos confirma una enfermedad activa, una infección activa con viremia presente, con una ecografía normal, y solicitamos genotipo y fibroscan, que hoy todavía la cuenta de alto costo y el ministerio nos los pide como requisito para poder formular el tratamiento.
En el sexto paso ya la tenemos con una carga viral positiva, genotipo 1B, un fibroscan en 10.4 kilopascales con un estadio F3 con una ecografía normal y decidimos iniciar tratamiento antiviral. Se deja una orden para carga viral que hasta hace poco también la cuenta de gasto costo hacía seguimiento a la semana 4, que es negativa, termina tratamiento con un RNA indetectable y se solicita la carga viral 12 semanas post tratamiento para determinar respuesta viral sostenida, la cual es negativa, confirmando erradicación y curación de la enfermedad. Dado su estadio F3, se deja en seguimiento en el grupo de patología de todas maneras, pero como vemos nos demoramos 10 pasos del diagnóstico a poder tratar y erradicar el virus. El virus de hepatitis C es un virus RNA que fue descrito por estos tres doctores, el doctor Salter, Houghton y Rice, que el año pasado se ganaron el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus C, antes denominada hepatitis no B, y es una enfermedad, como ya dijo Mónica, silenciosa, que en general no da mayores síntomas, como vamos a ver, pero sí progresa a cronicidad y puede llevar a cirrosis, hepatocarcinoma y necesidad de trasplante hepático. En el mundo en general, hasta hace poco, la prevalencia era de 71 millones de personas infectadas, pero ya en los últimos reportes del Observatorio Polaris están hablando de 58 millones de personas infectadas y de ellas 5 millones de personas en el área de las Américas. El genotipo más frecuente en el mundo y en Colombia, como vamos a ver ahora, es el genotipo 1B, siendo el más frecuente, y algunos otros, sobre todo, por ejemplo, en África, en Egipto y Arabia, genotipo 4, que también vamos a ver en Colombia un aumento de este genotipo, y otros genotipos con menor frecuencia. ¿Cuál es el problema y por qué está preocupando la hepatitis B y C? Porque a diferencia de otras enfermedades como la tuberculosis, el VIH y la malaria, cuya mortalidad viene en descenso, las hepatitis virales vienen en un franco ascenso en su prevalencia y en su mortalidad. Y este último dato del Observatorio Polaris muestra cómo, a pesar de que vienen disminuyendo los casos nuevos, la mortalidad sigue en ascenso tanto de hepatitis B como de hepatitis C. En Latinoamérica o en Estados Unidos, la causa más frecuente de transmisión de hepatitis C es el uso de drogas endovenosas, siendo menos frecuente otras formas como los accidentes laborales, la transmisión por sangre o por contacto con sangre contaminada, y casi un 30% de lo que llamamos una transmisión inaparente, en que sabemos que tiene el virus, pero desconocemos por dónde llegó y por dónde adquirió la enfermedad. En Latinoamérica ha habido varios reportes en los cuales coincide en general en toda Latinoamérica que el factor de riesgo más importante es el origen transfusional, siendo menos frecuente otros factores de riesgo, y en este último artículo de los doctores Viola, Marciano y colaboradores en 817 pacientes, nuevamente confirmando que casi el 50% de los pacientes, el origen en Latinoamérica es de origen transfusional, los usuarios de drogas endovenosas o los PIWID en un 8% y un grupo grande alrededor del 30-35% en que no sabemos por dónde llegó la infección. Es una enfermedad silenciosa, solamente en un 15 a 25% cuando nos contaminamos se hace una hepatitis aguda con ictericia y síntomas, pero la mayoría de veces, entre un 85 a 75% de las veces, entra en una fase crónica sin dar ningún síntoma, que puede llegar a fibrosis hepática avanzada y de ellos un 5 a 20% evolucionando a cirrosis, con un riesgo de 1 a 4% en los pacientes cirróticos por C de desarrollar hepatocarcinoma. ¿Cuál es el impacto? Como vemos, tanto hepatitis B y hepatitis C en este momento son problemas de salud pública mundial, y en hepatitis específicamente con 71 millones de personas infectadas, problemas que solo se ha diagnosticado a menos del 20%, y peor aún, de los que se han diagnosticado solo se habían vinculado al 2017 2% de los pacientes diagnosticados a tratamiento. Con la presencia de 170.000 nuevos cánceres hepáticos, 400.000 muertes anuales, eso es casi que una muerte cada 80 segundos pues, del virus C. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud en el 2016 lanza la alerta del problema que se está viendo y que se espera al 2030 de mortalidad por hepatitis virales, y lanza su meta de eliminación para el 2030 de las hepatitis virales, en la cual quiere reducir en un 90% los casos nuevos, poder diagnosticar al 90% de las personas infectadas
y el 80% vincularlos a tratamiento, con el objetivo de poder lograr una reducción del 65% al 2030 en las muertes ligadas al virus C. El problema es, solo se ha diagnosticado menos del 20% y no es claro dónde vamos a encontrar los pacientes. Se han descrito diferentes formas de tamizaje para encontrar los pacientes. Uno de ellos, el tamizaje poblacional, que es muy costo efectivo. Es útil en países de prevalencia alta por encima del 7%, en países entre 2 y 5% sigue siendo útil, pero en países pobres como nosotros con prevalencia por debajo del 2% es muy costoso y requiere una infraestructura y una logística muy grande que no podemos hacerlo. Por eso, en nuestros países, el estándar de tamizaje en general es el tamizaje sobre factores de riesgo, que es el estándar actual en casi toda Latinoamérica, en el cual necesitamos identificar cuáles son los factores de riesgo más frecuentes para tamizar estos pacientes. Sabemos que tiene una efectividad subóptima porque solo nos identifica el 20%, pero nos permite encontrar grupos importantes de pacientes para microeliminación y detectar y tamizar sistemáticamente estos grupos de pacientes. Se ha descrito también la cohorte de nacimiento, para la cual se necesita identificar la edad relacionada donde está la mayoría de pacientes infectados. Esto es lo que se llama en Estados Unidos los baby boomers, que es donde estaban la mayoría de personas infectadas. Tiene una logística simple porque solamente es saber en qué año nació y con eso se puede establecer y tamizar a los pacientes en ese grupo de edad y tiene una mayor tasa de éxito. Ahora, estas formas de tamizaje no son excluyentes y ya se ha demostrado cómo si se tamiza por cohorte de nacimiento se puede detectar alrededor de los 68% de las personas infectadas, por sobrefactor de riesgo un 27%, pero si utilizamos factor de riesgo y cohorte de nacimiento podemos detectar al 77% de los infectados. Es así como se han descrito en Latinoamérica y en Colombia factores de riesgo muy importantes que deben ser tamizados y esto debe ir desde el médico de cuidado primario y no esperar a que ni en medicina interna, ni en gastro, ni en hepatología o en infectología se haga el tamizaje. Esto debe empezar desde el cuidado primario y sabemos que toda persona con historia o antecedente de uso de drogas endovenosas o cocaína intranasal, así sea por una vez, debe ser tamizado. En Colombia, todas las personas transfundidas o que hayan recibido trasplante de órganos antes del 96, que es cuando empezó en Colombia el tamizaje en sangre, los hijos de madres positivas y las parejas de personas positivas deben ser tamizados porque el riesgo de transmisión sexual es del 10% en parejas. El personal con lesiones o con accidentes laborales con personas infectadas con virus C se deben tamizar. Toda persona con una hipertransaminasemia o una elevación inexplicable de las pruebas hepáticas debe ser tamizado para hepatitis C. Algunos pacientes, como los pacientes sometidos a hemodiálisis, los pacientes con VIH y hemofílicos, todos deben tener pruebas para hepatitis C. Los individuos en confinamiento y en cárceles deben ser tamizados. Y en Estados Unidos, lo que decíamos, por cohorte de nacimiento, se estableció que los nacidos entre el 45 y el 65 deberían ser tamizados. En América Latina no es claro cuál es nuestra cohorte de nacimiento para tamizar, como vamos a ver, pero en general la latinoamericana ya sugiere que mayores de 45 años deberían ser tamizados. Nuevamente, es así como este grupo de Viola y Marciano confirman que el antecedente transfusional es el más importante en Latinoamérica. Los PIWID o usuarios de drogas endovenosas vienen creciendo alrededor del 9 a 10%. Sigue habiendo un gran porcentaje desconocido en el 34% y hoy sabemos que gran parte de estos pacientes con transmisión inaparente pueden tener un carácter nosocomial o tener antecedente de haber estado hospitalizado o una cirugía o algún procedimiento en época donde las medidas de protección no eran tan importantes como hoy. Y en este otro grupo del doctor Bardag y colaboradores también se estableció en Latinoamérica que en general la mayoría de pacientes infectados están entre los 40 y los 60 años, nacidos entre el 59 y el 79 y posiblemente ya empezamos a encontrar nuestra cohorte de nacimiento. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con una prueba de hepatitis C, que es la realización de anticuerpos que los podemos hacer, como vamos a ver, de diferentes formas. Tener anticuerpos no significa tener la enfermedad, puede tener o un falso positivo o haber tenido el virus y haberlo depurado o tener una infección. Por eso debemos hacer siempre una prueba confirmatoria, que la prueba confirmatoria es la medición del RNA o la carga viral que nos confirma la enfermedad.
El ideal es hacer esto por test reflejos. ¿Qué son los test reflejos? Es que si yo tengo un paciente que por cualquier técnica de anticuerpos tenga una prueba positiva, idealmente sobre la misma muestra deberíamos hacer carga viral, eso es lo que se llama test reflejos, y sobre esa misma muestra hacer detección de viremia. Eso nos acorta los pasos del diagnóstico. Si la carga viral es negativa, no tiene infección activa y hasta ahí puede llegar el proceso diagnóstico. Pero si la carga es positiva, se detecta viremia y se confirma la infección y debemos vincularlo al tratamiento. Para el diagnóstico, las pruebas de anticuerpos son el examen inicial, es con lo que hacemos el tamizaje inicial. Se puede hacer de varias formas, la más frecuente en este momento es la prueba de ELISA de tercera generación, que tiene muy buena sensibilidad y especificidad y se hace positiva después de 8 semanas posinfección. Los resultados pueden ser hasta en 40 minutos, pero hoy las pruebas rápidas o los test diagnósticos rápidos que lo podemos hacer tanto en mucosa oral como en sangre capilar con una forma simple, segura y rápida en que se hace una punción, se toma la muestra y se coloca en una prueba rápida que tiene antígenos y si yo tengo anticuerpos va a dar una reacción cruzada y ser positivo. Es la forma de hacer el diagnóstico. Se han vuelto test diagnósticos de consultorio porque es el ideal que los médicos a estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, mayores de 50 años, antecedente transfusional, cirugías mayores, deberían, sea cual sea el motivo de consulta, de una vez hacerle una prueba rápida para detección de anticuerpos de hepatitis C. Como ya dijimos, tener anticuerpos no significa tener la enfermedad. Yo puedo tener o una infección actual, activa, y estar en la infección crónica, o pudo ser una infección que depuró el virus y quedaron los anticuerpos o ser un falso positivo. Por eso siempre que tenemos una prueba de anticuerpos debemos hacer una prueba confirmatoria con carga viral. La carga viral es la que nos confirma la enfermedad, detecta el RNA del virus en casi todos los pacientes, nos confirma una infección activa y nos puede medir y cuantificar la viremia. Es útil porque nos mide la respuesta al tratamiento y es como medimos lo que llamamos respuesta viral sostenida. Es el paciente que tratamos y una vez termina el tratamiento, 12 semanas después o 3 meses después de haber terminado, hacemos una nueva carga viral y si esta carga viral es negativa, es lo que se llama respuesta viral sostenida, que es sinónimo de cura y que nunca más va a haber viremia detectable. Problema del RNA es que requiere un laboratorio central y es difícil hacerlo por fuera de los grandes laboratorios. Se ha propuesto en algunos sitios del mundo el antígeno cobre, que es otra forma de medir viremia y detectar viremia. Se correlaciona bien con el RNA. En general, con cargas superiores a 3.000 unidades se puede detectar, ¿sí? Puede realizarse en la misma muestra como un test reflejo y es un poco más económico, pero no está disponible en el área de las Américas. En Europa, sobre todo en España y en muchos sitios de Europa, ya se están haciendo lo que se llaman las muestras de sangre seca o los test de sangre seca, que son unas celdillas en unos papel filtro en el cual hay varias celdillas y sobre esas celdillas con sangre capilar o con sangre sacada por muestra de sangre venosa, se pueden colocar gotas de sangre en las celdillas y en la primera puedo medir anticuerpos, en otra puedo medir el RNA y de una vez sobre la misma muestra hacer un test reflejo y confirmar la enfermedad. Podemos usar las otras celdillas para hacer genotipo o para buscar infecciones concomitantes como de VIH o virus B. Esta es una forma que se va a imponer y que esperamos que llegue a Colombia, que es una forma de hacer test reflejos rápidos y si yo tengo una prueba positiva, de una vez confirmar. Problema es que también requiere un laboratorio central para poder hacer el estudio y la confirmación, pero la ventaja es que podemos tomar las muestras y en una forma fácil, sin mayor cadena de frío, en un correo normal certificado, se puede enviar la muestra para el laboratorio. Problema es que con títulos muy bajitos de RNA puede dar un falso negativo y tiene que ir a un laboratorio central de todas maneras. La genotipificación cada vez hacemos menos, hoy teniendo tratamientos pangenotípicos, útiles en todos los genotipos con porcentajes de cura, como vamos a ver ahora, por encima del 95%, no necesitamos genotipo. Y es cada vez más innecesario y estamos hablando con alto costo y el ministerio para eliminar la necesidad de genotipificación. Sigue siendo bulto en algunos grupos de pacientes, sobre todo en los pacientes previamente expuestos y resistentes a los antivirales, donde sí quiero saber qué genotipo tengo y especialmente saber si tengo un genotipo 3 que me puede alterar las decisiones de tratamiento. Es así como en general
nos estamos demorando 10 pasos como en nuestra paciente, desde el diagnóstico inicial para tomar una muestra de lisa, ir al médico, volver una carga viral, ir, volver, luego hacer la evaluación y luego el tratamiento. Entre más nos demoremos, los pacientes se pierden en el proceso diagnóstico. Y hoy ya está demostrado que las múltiples visitas para diagnosticar la enfermedad hace que el paciente se pierda en el tratamiento y por eso cada vez más los test reflejos y poder hacer sobre la misma muestra una prueba confirmatoria es el ideal, en que yo detecto virus y de una vez confirmo y estoy vinculando al tratamiento. Y si podemos usar muestras de sangre cerca va a ser mucho más fácil porque en 2 pasos podemos tener el diagnóstico y vincular al tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que eliminemos estos pasos, el paciente se va a poder meter a tratamiento y ya se ha demostrado que en estos esquemas de varios pasos para llegar al diagnóstico, ir al médico general, luego al internista o al médico familiar, al gastroenterólogo, al hepatólogo, solo 46 a 73% de los pacientes que confirmamos terminan vinculados al tratamiento. Mientras que si podemos hacer test reflejos y de una vez vincularlo, es la forma de asegurar que el paciente de una vez se meta a tratamiento. Los test reflejos nos van a eliminar esos pasos y es así como en diferentes partes del mundo se están creando lo que llamamos los point of care o los puntos de atención, en los cuales se quiere descentralizar el diagnóstico y queremos hacer que no solo en grandes ciudades y en laboratorios centrales se pueda hacer y poder ir a las regiones y hacer el diagnóstico en terreno y en campo de forma descentralizada. Muchos de estos point of care están utilizando las pruebas rápidas y son la forma, sea en mucosa oral o en sangre capilar, se está haciendo el diagnóstico y ya se están haciendo unas pruebas de biología molecular, sobre todo el GeneXpert o el Expert, de la medición de carga viral por Expert, que se llama Cepheid, que permite de una forma fácil en unos cartuchos especiales a ese paciente tomarle la prueba y de una vez procesarla con una forma rápida y sencilla de hacer la confirmación sin tener que ir a un laboratorio central. En Colombia, desde que se lanza la alerta de la Organización Mundial de la Salud, se crea un Plan Nacional de Hepatitis Virales y con esto empieza el proceso de compra centralizada donde nos vimos obligados a hacer el reporte de los pacientes con hepatitis C. Y vemos cómo desde el 2017 que arranca el reporte en que es un crecimiento exponencial de los pacientes reportados, que creíamos que no había y vemos cómo sí hay y cada vez encontramos más. Igual que en toda Latinoamérica, la cuenta de alto costo nos muestra que la mayoría de pacientes son de origen transfusional, un 10% de origen sexual, afortunadamente el uso de drogas endovenosas en menor cantidad y preocupa que un 50% son desconocidos o no se está reportando la vía de transmisión o tenemos un serio problema en que no estamos sabiendo por dónde llegó la infección. Igual a varios reportes previos, ya se ha demostrado que el genotipo más frecuente en Colombia es el 1B, donde está la mayoría de pacientes, pero desde que se empezó el tamizaje sistemático, sobre todo a pacientes a grupo de pacientes de hombres que tienen sexo con hombres y pacientes con VIH, empezó a crecer un grupo de pacientes genotipo 4, que en este momento tal vez ha crecido porque es el único grupo que se está tamizando en forma permanente a todos los pacientes con VIH y eso ha hecho que crezca este grupo de pacientes jóvenes, en especial genotipo 4. Vemos así como al comienzo de la cuenta de alto costo en el 2017-18, la mayoría de los pacientes entre hombres y mujeres estaban alrededor de los 40-60 años, siendo en hombres un grupo de personas jóvenes, ¿sí? Sobre todo este grupo de personas jóvenes con VIH. Y en la medida que se fueron tratando, vemos cómo se fueron eliminando los pacientes mayores de 40 a 60 años, que son los de origen transfusional la mayoría, y empieza a crecer este grupo que se está tamizando activamente de hombres que tienen sexo con hombres, pacientes con VIH, usuarios de drogas endovenosas, que es un grupo de pacientes jóvenes entre los 15, 20 y 40 años, donde se está viendo un gran crecimiento de la enfermedad. Preocupa en los reportes de la cuenta de alto costo que la mayoría de pacientes están siendo manejados por infectólogos y gastroenterólogos o hepatólogos. Una enfermedad que hoy tiene un tratamiento que es una pepa, como vamos a ver ahora, una cápsula que mezcla 2 tratamientos con un chance de cura del 95%, que no produce nada, puede producir un poquito de malestar o cefalea, alguna interacción con algunos medicamentos especiales, pero que es muy segura. Tenemos tratamientos hoy muy efectivos,
que no producen y que sabemos que el 40% de las personas en el mundo infectadas son personas naïf o no expuestas nunca a antivirales de acción directa. Y si yo tengo personas que están sin cirrosis, con estadios de fibrosis bajos, ¿sí? O por debajo de F3 y que no han sido expuestos, toda esta gente podría ser tratada por médicos de cuidado primario, médicos familiares y médicos internistas. No necesitamos hepatólogos, infectólogos o gastroenterólogos para tratar pacientes con una enfermedad que hoy se curan fácilmente en un 95% de los casos. ¿Qué tenemos en Colombia? ¿Dónde están nuestros pacientes? Vamos a ver diferentes series que ya nos empiezan a mostrar cosas. Esta inicial es una serie nuestra en Samaritana, donde hicimos un piloto de una prueba rápida hace unos 3 o 4 años y fue tal vez de los primeros estudios de prueba rápida, donde cogimos 391 pacientes con factores de riesgo importantes y encontramos una prevalencia del 1%. Esto es test diagnóstico rápido con prueba rápida Bioline. En este otro grupo es un grupo de Antioquia donde cogieron un grupo de pacientes transfundidos, ¿sí? Y en ese grupo de pacientes transfundidos, ¿sí? Por ELISA vieron cómo la prevalencia en este grupo de pacientes es alrededor del 6.6% y por PCR confirmado el 4.2%. Entonces, viendo cómo es importante en estos pacientes transfundidos, la prevalencia es mucho más grande. Este reporte de la doctora Alvarado y colegas, que fue hecho en 4 regiones, Amazonas, Chocó, Magdalena, San Andrés, en población con factor de riesgo, había personal de la salud, a trabajadoras sexuales, se encontró una prevalencia que en Amazonas y Chocó llegó a ser una prevalencia del 5 y del 3% en estas regiones. En la costa Caribe, el doctor Yepes, sobre 61 pacientes cirróticos en su serie, encontró una edad promedio de ellos de 60 años, la mayoría mujeres, y vio que la causa más frecuente o el OR más importante para tener hepatitis C era el antecedente de transfusión sanguínea antes del 96, con un OR de 159, y la hospitalización y lo que decíamos de un posible factor nosocomial asociado a cirugías mayores o a procedimientos médicos, también con un OR alrededor del 4.7. En Cali, el doctor Diego Jiménez y su grupo, sobre 214 pacientes con hepatitis C, de nuevo, la mayoría alrededor de los 60 años, 59 años, la mayoría mujeres, encontró cosas similares. La mayoría de pacientes tenían antecedente quirúrgico, tenían antecedente transfusional antes del 96 y eran mayores de 50 años. Entonces empezamos a ver cómo en población general empezamos a encontrar unas cosas que todo muy comunes a varios, y es ser mayores de 50 años, antecedente transfusional, cirugías mayores. En esta serie que hicimos recientemente con la Samaritana también, con tamizaje con prueba rápida en 1.856 personas con factores de riesgo, encontramos una prevalencia baja, 0.1%, pero cuando cogimos los mayores de 50 años, 0.2% de prevalencia, y en los transfundidos el 0.6%. Entonces vemos como nuevamente en estos grupos es donde mayor prevalencia vamos a encontrar. Bancos de sangre que tenemos. Esta serie inicial es de nuestro grupo en Samaritana, esto es del 2007 más o menos, en el cual en un año en nuestro banco de sangre sobre 6.000 donantes encontramos por ELISA una prevalencia del 6% y por PCR del 0.06%. En los pacientes que encontramos, 75% eran mayores de 45 años y tenían el antecedente transfusional o quirúrgico como posible fuente de la infección. En este otro estudio en Medellín, mucho más grande, en banco de sangre, una prevalencia similar sobre 166.000 pacientes, una prevalencia similar del 0.5%, siendo mucho mayor antes del 2009 que después del 2009, donde la prevalencia en banco de sangre viene francamente cayendo, y también anotando ya una cohorte de nacimiento y viendo cómo la mayoría de pacientes en estos pacientes de banco de sangre son mayores de 40 años y se meten en la misma cohorte. Y en este otro estudio también en pacientes de cero prevalencia de infección transmitidos por origen transfusional sobre 65.000 pacientes, una prevalencia en banco de sangre alrededor del 0.6%. Entonces en banco de sangre en general estamos ahí, 0.6%, la mayoría mayores de 40 a 50 años y de origen transfusional.
¿Qué tenemos en gente joven? Antioquia lidera, que es donde más se está trabajando en este grupo de pacientes jóvenes. En este trabajo inicial sobre 5.771 pacientes de población general, habitantes de calle, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes con uso de drogas endovenosas. Por prueba rápida se vio cómo la prevalencia en los pacientes que usan drogas endovenosas llega a ser hasta el 45%. En este otro estudio de pacientes con usuarios de drogas endovenosas en 4 ciudades del país, también la mayoría hombres jóvenes con una prevalencia del 22%, y peor aún, de los que se detectaron, solo 15% pudieron ser vinculados a tratamiento. O sea, estamos repitiendo la historia de otros países en que nuestra detección es baja y los pocos que detectamos no los vinculamos a tratamiento. Tenemos muchas barreras para lograr el acceso al tratamiento. En esta otra serie sobre 1.123 pacientes, edad promedio 26%, también donde hay usuarios de drogas endovenosas, encontramos una prevalencia alrededor del 28%, ¿sí? Y coinfección del 3.3%. Y en este último, sobre 918 pacientes usuarios de drogas endovenosas, también pacientes jóvenes, la mayoría hombres, por él hizo una prevalencia del 27%. Entonces, en usuarios de drogas endovenosas, en general son hombres jóvenes, ¿sí? Y una prevalencia que va desde el 27 al 43%, lo que hace que este grupo de pacientes debemos tamizarlos sistemáticamente. ¿Por qué es importante encontrarlos? Ya dijimos, la eliminación tiene beneficios, ¿sí? Y es costo efectiva para un problema de salud pública. Nos va a reducir el riesgo de muerte, de progresión a cirrosis, a carcinoma hepatocelular y muerte. Nos reduce y nos permite controlar las manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad y utilizar el tratamiento como prevención, que es el concepto que se empieza a mirar en que yo tengo que diagnosticarlos y tratarlos, y es la mejor forma de prevenir la diseminación de la enfermedad si yo los encuentro y les damos tratamiento. Más en una época donde ya pasamos la historia triste del interferón, de antivirales que no eran pangenotípicos, y hoy teniendo antivirales pangenotípicos como Sofovélpa, Voxi o Glecapibrantesvir, que ya han demostrado, sobre todo en el proceso astral, que lo va a mostrar ahora Janet, donde tenemos unas tasas de eliminación del 95%, tanto en estudios como en vida real, incluso en los pacientes más difíciles de tratar, cirróticos y descompensados, que nos va a permitir tratar y erradicar la enfermedad. Entonces, finalmente, para llevar a casa, la Organización Mundial de la Salud puso unas metas muy claras, ¿sí? Para poder eliminar las hepatitis virales al 2030. Nuestra prevalencia no es conocida, nuestra prevalencia real. Estamos trabajando con datos alrededor del 0.4, 0.5. Debemos simplificar la vía de atención. Hoy, siendo tan fácil diagnosticar y tratar, no necesitamos un hepatólogo ni un infectólogo para hacer diagnóstico. El tamizaje debe empezar en medicina general, es donde entran los pacientes al sistema, son los que preguntan los antecedentes, y es muy fácil y decir, usted tiene más de 50 años, ha sido transfundido, tiene cirugías mayores, tiene que hacerse una prueba para hepatitis C. Vaya por lo que vaya a consulta, si tiene una de esas 3 características, deberíamos hacerle tamizaje. No sabemos bien cuál es la mejor estrategia, pero ya, como dijimos, empezamos a ver que los pacientes transfundidos, los pacientes con cirugías mayores y con una cohorte de nacimiento posiblemente mayores de 40, 50 años, nacidos entre el 59 y el 79, puede ser nuestra cohorte donde debemos buscar los pacientes, y seguir buscando en grupos de microeliminación y tamizando activamente estos grupos de personas jóvenes que usan drogas endovenosas, de hombres que tienen sexo con hombres o pacientes con VIH, donde está creciendo una gran prevalencia de la enfermedad y debemos tratarlos. Hoy es importante, y la pandemia nos mostró cómo la telemedicina, y esto sacado del proyecto ECO de telemedicina y de formación y telementoring, donde es muy fácil por vía, como estamos haciendo ahora, por conexión, sin tener que ir a las ciudades, hacer educación médica continuada, hacer entrenamiento, y con un entrenamiento ya se ha demostrado que entrenamientos entre 3 a 5 horas permite que la mayoría de médicos de cuidado primario ya tenga las destrezas para saber dónde buscar, cómo diagnosticar y cómo vincular a los pacientes a tratamiento. Entonces, si nos queremos alinear con estas metas de la Organización Mundial de la Salud, debemos entrar en esto, y es el mensaje grande para nosotros de cuidado primario, donde tenemos que, en medicina general, en medicina familiar, medicina interna, iniciar con el tamizaje y la detección de estos pacientes. Muchas gracias.
Doctor Garzón, muchas gracias por su conferencia. Sabemos la importancia de buscar los pacientes, pero no podemos extrapolar datos a otros países, sino que tenemos que buscar nuestras propias características y nuestros propios factores de riesgo. A continuación, quiero presentar a la doctora Carmen Janet Suárez, quien nos va a hablar sobre erradicar la hepatitis C en Colombia, un trabajo conjunto. La doctora Suárez es internista, gastroenteróloga y hepatóloga, farmacónoma también, pertenece al Hospital Universitario San Ignacio, trabaja allí en el área de hepatología, es expresidente de la Asociación Colombiana de Hepatología y su formación académica en el Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Suárez, adelante. Doctor Garzón, en tanto la doctora Suárez se conecta, quería preguntarle, dentro de los grupos de riesgo, ¿usted ha visto si en el embarazo en la actualidad en Colombia a todas las mujeres, tanto preconcepcional o durante el embarazo, se está tamizando hepatitis C? No, en general se está haciendo solo antígeno de superficie, pero hepatitis C no ha entrado hasta donde pudimos nosotros mirar, no había entrado para mujeres embarazadas. Entonces, ese no se está haciendo, escasamente antígeno de superficie y pues las demás cosas de cuidado prenatal. Exacto, ¿no? Igual, si bien la tasa de transmisión de la madre al bebé durante la gestación es baja, pues no es nula. Y es importante también buscar la hepatitis C en toda mujer gestante. Creemos que debemos hacer una participación más activa a todo nivel. Sabemos que lo ideal es hacer todos los estudios preconcepcionales, pero pues si aún la señora viene de embarazo, pues buscarlo. De otro lado, doctor Garzón, me pareció muy importante lo que usted dijo, que cada vez vemos más hombres muy jóvenes como portadores de este virus, dentro de los cuales el principal factor de riesgo es el uso de drogas endovenosas. Sabemos que hay algunas ciudades en Colombia que tienen más riesgo. ¿Sabemos esas ciudades cuáles son? Sí, pues la mayoría, Medellín lidera mucho más todo lo que es el tamizaje en usuarios de drogas, por eso la mayoría de estudios que mostré son de Medellín. Pereira también tiene, hay otro estudio en Bucaramanga también, pero en general el uso de drogas endovenosas se está viendo en grupo de hombres, sobre todo jóvenes, y estos grupos hay que tamizarlos activamente. En unas reuniones que tuvimos hace poco con la latinoamericana, comentaban lo mismo, es difícil porque estos son grupos que hay que tamizar activamente, pero se debe capacitar a todos los médicos y personal que los atiende para que sea fácil. A veces el antecedente de uso de drogas endovenosas o ciertos factores hace que la persona que lo está viendo, si no tiene un adecuado conocimiento de la enfermedad y de muchas cosas, pierda la oportunidad de tamizarlos y el paciente se pueda sentir como algo discriminado y frenar ahí su proceso de tamizaje. Entonces es importante que no haya barreras de acceso, que se pueda entrenar, que se pueda de una forma tranquila ver cuál es si hay uso de drogas o no y poder hacer el tamizaje y poder de una forma sencilla y clara decirle que es importante buscar la infección y que hay forma de tratarla y forma de erradicar el virus para que no haya barreras de acceso en estos pacientes, exactamente. Sí, la cuenta de alto costo reporta dentro de las principales ciudades de adicción a usadores de drogas endovenosas. Está Bogotá, Medellín, Cali, Dos Quebradas, Pereira, Armenia y Cúcuta. Entonces igual hay población migrante que pues a todo nivel y pues sabemos que algunas áreas dispersas pues no llegan. Por ejemplo, doctor Garzón, en cuanto a la región sur de Colombia, tenemos más datos de Amazonía o estas áreas que pues sabemos la complejidad y de ahí pues desafortunadamente la poca información real que tenemos de prevalencia de hepatitis C en nuestro país. Exacto, no, lamentablemente no, el trabajo de la doctora Alvarado, que es un trabajo que no se ha replicado esa prevalencia tan alta,
son los únicos datos que tenemos de estas regiones en Amazonía, en Chocó, donde debe haber, pero no se está haciendo búsqueda activa. En general, el problema es que nosotros tamizaje activo en población general no estamos haciendo, o sea, el problema es que no los estamos buscando. Entonces, por eso la idea es esto, es tratar de ir identificando cuáles son los factores de riesgo. Lamentablemente quisiéramos hacer tamizaje poblacional, a lo que tú decías, que todo mayor de 18 años pudiera hacerse una prueba al menos una vez en la vida, pero el costo de esto es muy grande. El gobierno no tiene plata para hacer tamizaje y nosotros creemos sí que las asociaciones científicas debemos tener un papel muy grande, y hablábamos en estos días con la Fundación Antioqueña que deberíamos unirnos para hacer trabajo conjunto de búsqueda de pacientes y tamización de pacientes. Sí, desafortunadamente estos tipos de enfermedades por desconocimiento, desafortunadamente no la buscamos activamente pues las enfermedades infecciosas a veces las asociamos solo como patología de infectología y probablemente desconocemos los factores de riesgo a nivel global. En tanto la atención primaria, todos los pacientes debemos buscar, debemos indagar por estos factores de riesgo, transfusiones, adicción a drogas. Debemos preguntar a los pacientes si usan o no cocaína, si han tenido cirugías grandes en el pasado, que pues también ya nos ha mostrado el doctor Garzón que es uno de los riesgos también que probablemente caigan la mitad de esos pacientes que no saben que tuvieron una exposición allí. Y por eso queremos invitar a todas las personas que hacen consulta, que están en atención primaria, a medicina familiar, medicina interna, medicina general, ¿por qué no hablar de ginecología, urología, puesto que a veces solamente las mujeres van a una consulta con el ginecólogo o el hombre con el urólogo y debemos tamizar esos factores de riesgo y debemos pensarle a usarla. Es un examen que está dentro del plan obligatorio de la salud, es económico y pues obviamente la deberíamos seguir buscando. Exacto. Vamos a mirar. De otro lado, doctor Garzón, sabemos que estos 9 y 10 pasos, de lo cual sabemos que debemos simplificar a más de 2 o 3, el paciente llega, se diagnostica, ya no necesita ni siquiera genotipo para dirigir la terapia, podemos usar esos métodos no invasivos como de escritorio, las calculadoras para estadificar el riesgo y así tratarlos y probablemente enfocarnos a poder tratarlos sin esperar y darle largas a poder iniciar el tratamiento. Sabemos de muchos países que ya lo están haciendo en 2, 3 pasos, que es que el paciente llega a la consulta, se le hace pues obviamente todo el acercamiento del riesgo de fibrosis e inicia la terapia y probablemente con un par de monitoreos telefónicos y una carga viral al final de tratamiento sería suficiente. ¿Esto qué lograría? Pues obviamente acortar todos esos tiempos que prolongan que los pacientes a veces se cansen, esperen mucho y pues desafortunadamente los perdamos y no los tratemos. Y como usted lo mencionaba en la presentación, muchos tratamientos son hechos solamente por médicos especialistas. Debemos romper toda esa cadena, todas esas barreras de acceso para que cada vez más los médicos de atención primaria puedan tanto diagnosticar, estadificar y tratar inclusive estos pacientes. Probablemente el grupo seleccionado de seguimiento serán aquellos que tienen fibrosis avanzada, que debemos seguirlos independiente de que erradiquemos el virus. Segundo, los usadores de drogas endovenosas, porque sabemos que el tratamiento no permite que no haya una reinfección, ¿cierto? Y aquellos pacientes que han sido fallidos a la terapia. Entonces, ¿qué opina, doctor, de su paciente que estuvo en 10 pasos, que la perdimos, que llegó con fibrosis más avanzada y que es la realidad que vemos día a día? Exacto, ese es el problema grande que tenemos hoy, que los estamos encontrando tarde. Muchos nos están llegando ya cirróticos, ya con complicaciones asociadas o hepatocarcinoma o descompensados para trasplante.
En estos días hablábamos, mire, cada vez que trasplantamos un paciente por C, aunque nos alegramos y nos sentimos bien, el sistema falló. Ahí el sistema falló. No es posible que un paciente hoy, en una enfermedad que tiene una cura del 95%, llegue a trasplante hepático, ¿sí? Entonces, ahí el sistema falló y falló desde el cuidado primario. No lo encontramos, no lo diagnosticamos, no lo tratamos hasta cuando fue tarde. Entonces, ese es el mensaje que estamos hoy queriendo con la asociación mandar, y es decir, venga, no le tengan miedo a la hepatitis C. Hubo una época muy difícil con los primeros antivirales, Telaprevir, Boceprevir, Interferón, que hizo que cogiéramos mucho temor, pero hoy es muy sencillo el abordaje y el diagnóstico de estos pacientes. Si quieres, hay un par de preguntas, no sé si quieres que las vayamos. Vamos a ver. No las he visto. Muestra, a ver, perdóname. La doctora Jennifer Sandoval, ¿sí? Que nos En el chat. Sí, exacto, en el chat de preguntas. ¿En qué casos debemos medir genotipo y en reinfección se indica? Es una excelente pregunta. Entonces ya dijimos, el tratamiento hoy son pangenotípicos, lo va a hablar Janet ahora, con tratamientos pangenotípicos. En pacientes naive no cirróticos, en principio no necesitamos genotipo. El tratamiento es curativo en más del 95% de los casos. ¿Cuándo debemos hacer genotipo? En pacientes que ya han estado expuestos a antivirales y no han respondido, ¿sí? O que tienen reinfección, donde sí queremos saber qué genotipo tengo, ¿sí? Entonces, si yo sospecho que tengo un genotipo 3, ideal poder genotipificar, sobre todo si está cirrótico, porque eso me va a cambiar. Es diferente tener un genotipo 3 previamente expuesto cirrótico, que idealmente debería ir a sulfovelpaboxi, ¿sí? O si tengo un genotipo 3 que no está cirrótico y que podría tratarlo simplemente con sulfo. Entonces, es importante en esos casos, cuando sospechamos genotipo 3 y en pacientes que no respondieron a antivirales, llámese a lo que fue Viekira, a Prode o a Sofo o Dacla, que son expuestos a antivirales de donde sí quisiéramos tener el genotipo. Hay otra, Mónica, no sé si no sé si yo creo ¿Dónde es que no sé, discúlpame, no las estoy pudiendo ver? en el chat, al lado de los 3 punticos de más acciones, ahí al lado está el chat Las de preguntas, perfecto. Preguntas. Sí, ya Exacto. la estoy viendo. Dame un segundo. Entonces, sí, Jorge Ortiz nos pregunta, teniendo en cuenta que en ocasiones hay dificultad para el acceso rápido a la elastografía hepática como el FibroScan, ¿se podría plantear la posibilidad de iniciar el tratamiento sin requerirlo o iniciarlo con tratamientos seguros como los scores como APRI? Pues sí, muy importante la pregunta porque la idea es romper estas cadenas, estas barreras de acceso. Los métodos no invasivos de fibrosis pues cada vez están más asequibles, pero sabemos que hay áreas dispersas en las cuales probablemente la tecnología no es asequible, y dentro de estas probabilidades tenemos estos métodos que pueden acceder rápidamente a evaluar qué tan avanzada o no está la fibrosis en el paciente por hepatitis C. Sí, muy importante. No sé si el doctor Garzón quiera complementar algo a la pregunta del doctor Ortiz. Exacto, exacto. En estos días hablábamos con Oscar y con Javier, que es el presidente actual. Ellos han estado en los mesas de trabajo de hepatitis. Creo que ya hay algunos datos donde se va a sacar una resolución donde el genotipo ya no es tan obligatorio y podríamos, si no es fácil el acceso, evitar el FibroScan. El problema es que como está hasta ahora planteado, si no va el genotipo del FibroScan en el checklist que hacen, hasta que no esté, no lo hace. Pero hoy no lo necesitaríamos, podríamos tratarlo, y lo que tú dices, ideal si hay FibroScan, perfecto, ideal porque es una forma no invasiva de establecer el grado de fibrosis y saber si está cirrótico o no, que es importante. Pero lo que pregunta el doctor es muy importante, con formas no invasivas, con cosas como el APRI o el FIB4, que ya han demostrado su validez, sobre todo su valor predictivo negativo para decir que no está cirrótico, y si no está cirrótico lo podríamos tratar por cuidado primario, medicina intermedicina, debería ser la forma de hacerlo. Es una forma fácil en el consultorio, simplemente con los exámenes normales, con las transaminasas, las plaquetas, poder hacer un APRI o un FIB4 y poder de una vez decir qué grado de fibrosis y vincularlo al tratamiento. Ese es
y allá queremos llegar y creo que estamos a punto de lograr que no sea tan obligatorio tener FibroScan ni genotipo 4 para poder vincular al tratamiento a los pacientes. Sí, precisamente lo que mostraba el doctor Garzón en su presentación, la telemedicina acerca la probabilidad de evaluar todos estos pacientes con médicos del otro lado. El programa ECO ha sido el líder mundial en el diagnóstico y manejo de enfermedades hepáticas, sobre todo. Es líder en el manejo de hepatitis C, en la cual se pueden evaluar estos casos. Se pueden reevaluar si tenemos fallos terapéuticos y debemos aprovechar la tecnología pues para obviamente acercar regiones, porque desafortunadamente sabemos que hay dificultades de acceso a veces a consultas que requieren de pronto un apoyo desde un punto de vista más especializado, pero eso no debería ser un limitante para poder encontrar y tratar a esos pacientes. Desafortunadamente lo decimos así en general. Por ejemplo, nosotros a través de la ACH queríamos hacer todo este programa de telemedicina, teleexperticia, pero pues por temas de habilitación tiene que tener una constitución diferente ante los entes regulatorios y desafortunadamente pues no lo hemos logrado. Sabemos que todos estos pacientes muchas veces son estigmatizados por tener hepatitis C, los aíslan, hay un desconocimiento desafortunadamente, a pesar de ya saber que no se transmite por alimentos ni por usos de compartir cosas de aseo o cosas básicas, pero pues sí, desafortunadamente los pacientes, la realidad es que siguen llegando tarde. Tarde porque nos olvidamos de todos los factores de riesgo y pues sí hay que seguirlos buscando activamente. Sin más preámbulos, dejamos a la doctora Suárez con su presentación. Bueno, ante todo pido disculpas, un tema más de la plataforma de Teams que no me funcionaba, pero bueno, vamos a empezar y pues la verdad en la presentación anterior del doctor Garzón, pues ahí está contenido la mayoría de las cosas que íbamos a hablar, pero la idea es hablar un poco más de cuál es el trabajo que debemos hacer, los ejemplos realizados en otros sitios con relación en otros países con relación a la erradicación de la hepatitis C. Y andar un poco sobre planes futuros para tratar de eliminar pues esta enfermedad. Entonces, doctora, si quiere, póngalo en modo presentación ahí sí. grande que no está corriendo. Vale. Sí, ahí ya. Listo. Bueno. Pues han sido diferentes los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial y a pesar que es una enfermedad que ya antes del 2000 se diagnosticó y venían dando, ha sido hasta después del 2010 más o menos que se han organizado esfuerzos conjuntos, especialmente por parte de la Organización Mundial de la Salud. La organización, junto con los gobiernos de los países que pertenecen a esta organización, entidades estatales, asociados, entidades médicas, han realizado campañas anuales con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis. Y hoy día esta campaña para la hepatitis es una de las campañas más emblemáticas de la Organización Mundial de la Salud y se están haciendo especialmente dedicadas a concientización y conocimientos acerca de hepatitis viral. Es como el estándar o la bandera que lleva la Organización Mundial de la Salud. El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra el 28 de julio por ser el día del nacimiento del doctor Marius Blomberg. El doctor Marius Blomberg fue premio Nobel por su trabajo especialmente en el virus de la hepatitis B y desde entonces cada año el 28 de julio se hace un movimiento mundial para el tratamiento, para la detección y para el seguimiento de las enfermedades virales. Esto se ha hecho con más ahínco en algunos países desarrollados
pero realmente desde mayo del 2016 es que se han creado estrategias por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, que adoptó la primera estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis virales. Creó un plan del 2016 al 2021 que debería estarse evaluando para ver su cumplimiento, pero es un plan que, aunque se creó para el 2016 y 2021, mira hasta el 2030. En este momento, pues, las metas son las que se plantearon en ese momento, que son las que ya mencionó Martín, y es que, que las infecciones virales de las hepatitis se puedan reducir en un 90%, es decir, que hay un margen muy pequeño de personas infectadas, y que la mortalidad por las enfermedades que causan los virus, especialmente virus C, se reduzcan en un 65% para el 2030. También define estrategias que deben adoptar todos los países que están unidos a la Organización Mundial de la Salud para alcanzar estas metas. De esta forma, la Organización Mundial de la Salud ha tenido diferentes puntos con los cuales quiere lograr estas metas. Y finalmente, pues formula 5 puntos que son como los que se tienen en cuenta cada año para tratar de mirar cómo se están logrando esas metas. Entonces, primero, y es una de las más importantes, tiene que hacer seguimiento en cuanto a la sensibilización, a la promoción de alianzas y a la movilización de recursos. La movilización de recursos es un tema que ha sido muy álgido, especialmente en países que están en vía de desarrollo, y ha sido definitivamente uno de los temas más controvertidos porque ha negado el acceso a muchos pacientes en países donde los recursos no se tienen. Pero también se han formulado políticas con fundamento científico y con recogida de datos prácticas para la actuación. Esta recogida de datos ha sido diferente en los diferentes países, por la genética en diferentes países, por la forma de responder, por la prevalencia y por la incidencia. También una de los puntos que quiere abanderar es aumentar la equidad en materia de salud dentro de la respuesta a la hepatitis, no solo en los diferentes países, sino también en cada país, sobre todo en países en vía de desarrollo, ya que la inequidad en diferentes grupos sociales es muy grande. Prevenir la transmisión, esto principalmente para pacientes con genotipo 3 y 4. En pacientes con genotipo 3 que han cambiado la historia de esta enfermedad en los últimos años, pues es muy importante el punto de prevención. Y la parte que tiene que hacerse en forma sistemática es la detección, la asistencia y el tratamiento. De acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud, el 46% de los países de la organización reportaron planes conjuntos, ya sea con organismos estatales o no estatales, tendientes a buscar vías de eliminación de las hepatitis virales en general, demostrando la presencia de estos planes en su mayoría en los países europeos. Y aunque en las Américas, como ustedes lo ven ahí, no es frecuente que se hayan realizado estos planes o que se hayan ceñido a estos planes, el porcentaje, si lo ven, no está muy lejos de los países, por ejemplo, de Asia-Pacífico. Algunos países ya están tomando medidas. El gobierno, por ejemplo, de la India ha anunciado que como parte de su plan de cobertura sanitaria universal va a ofrecer pruebas diagnósticas y tratamientos gratuitos para hepatitis C. Y esto se ha facilitado por la reducción de los precios de los medicamentos. En India, el tratamiento curativo para la hepatitis C cuesta menos de $40. El gobierno del Pakistán también ha conseguido obtener tratamientos curativos para la hepatitis C a precios igualmente bajos. Sin embargo, en los últimos años pues se ha visto que ha aumentado la prevalencia en este país, pero pues están ceñidos a estas campañas y pues se espera que hacia el 2030 la incidencia de virus C en este país pues mejore con mucho. Diferentes esfuerzos se han hecho no solo en organizar políticas de eliminación, sino también en realizar un control de su éxito. De esta forma, para el 2017, como lo ven en este artículo del Journal de Virus, de Erradicación Viral, se determinó que la mayoría de los países han planteado la eliminación del virus C como un problema de salud pública, pero aún así en algunos países su prevalencia va en aumento. Sabemos que en Estados Unidos, en el norte de África y en Europa Occidental principalmente, se ha mostrado una prevalencia, una declinación de la prevalencia en forma muy importante,
pero en África subsahariana y en el este europeo ha aumentado un poco la prevalencia y se cree que esto se debe al cambio del genotipo que ha tomado la historia del virus. Se han reportado también porcentajes de tratamientos para virus C por país, y hay algunos países como los que se ven en la gráfica en gris en los que no se tiene conocimiento. Sin embargo, si ustedes ven en la gráfica, el porcentaje de tratamiento en Colombia es demasiado bajo y pues, de hecho está en el grupo de los países con menor porcentaje de tratamiento. También se ha reportado países con mayor porcentaje en tratamientos, y de esto vemos en la mayoría de los países Australia, Japón, y llama la atención el esfuerzo de países en conjunto, forman la Europa occidental como Francia, España, Alemania, han hecho que hacia esta región, en conjunto, pues se disminuya mucho la prevalencia de virus C. En estos reportes también contrastan los países con mayores y menores tasas de cura del virus C. Un ejemplo que ha sido en forma mundial para todos el resto de países es Islandia, y ahora vamos a hablar un poco, porque yo sí creo que representa un ejemplo de cómo deberíamos tomar algunas pautas para tratar de, como lo dice el título de esta charla, lograr la eliminación finalmente del virus C. Entonces, nuevamente, dentro de los países que han tenido mayores tasas de cura, pues están los países definitivamente europeos occidentales, y también vemos que muchos de los países asiáticos están también en los países con menores tasas de cura de virus C. Cuando vemos los países responsables del 80% de casos del virus C, aparece Colombia, si ustedes lo ven en el extremo derecho. Sin embargo, piensa uno que hay muchos países que vemos en artículos, que vemos en reportes en las revistas, que no están ahí, y eso se debe a que los reportes, a que las estadísticas y en general el reporte de los casos presentados está muy por debajo del que seguramente están presentando. Incluso en Colombia, como le decía el doctor Garzón, pues el reporte de casos no es del todo muy juicioso, y seguramente habrán casos que se han detectado, que no se han tratado, o casos que se han tratado y no se han reportado. Y seguramente el número de casos en total en Colombia puede ser más alto de lo que tenemos reportado. En Colombia se han hecho diferentes campañas. Si ustedes se acuerdan, hubo una campaña a raíz de la celebración del Día Mundial del Virus por parte de la Asociación Colombiana de Patología, y aparecía hace muchos años, si recuerdan, algo que decía como yo sé de la C y tú, y se hizo también una campaña con unos personajes muy importantes públicos, se hizo a través de las emisoras de televisión en diferentes ciudades, y a raíz de esa campaña se logró la detección de muchos pacientes que escuchaban o veían las campañas. Sin embargo, pareciera que de los pacientes que se reportaron y se detectaron posterior a esto, la mayoría no fueron tratados. Y fueron pacientes que se perdieron posteriormente, que no se supo si después finalmente se trataron y bueno, no se logró cómo llevar a cabo el tratamiento adecuado de esos pacientes. Reportaban hacia el 2017-2018 que se habían realizado 505 MIPRESes ya que estaban activos, que se habían entregado y que habían dado pie a que se iniciara tratamiento en algunos pacientes. En el Ministerio de Salud también calculaba hacia el 2017-2018 que deberían haber 400.000 colombianos con el virus, y unos 60.000 de ellos requerirían tratamientos en los años siguientes a esa época. Sin embargo, digamos, esto fue sacado con cifras de promedios, pero no se hizo o no se ha hecho, y no tenemos, como le decía el doctor Garzón, una estadística que avale en todo el país el número de pacientes que hemos tenido hasta ahora con virus C, y tampoco pues, por regiones. Hay ciudades que tienen un reporte mejor, como Medellín, como Bogotá. Sin embargo, hay ciudades que tienen mucha más prevalencia de virus C y que no tienen un reporte juicioso de lo que realmente pasa. Para diciembre del 2019 ya se habían prescrito 3.855 tratamientos, y el porcentaje de pacientes con curación y con respuesta viral sostenida
era muy parecido a la literatura, lo cual pues fue una visión muy optimista para que se siguiera reforzando las medidas de detección y de tratamiento en estos pacientes. Entonces, con esto hay una pregunta, y es: ¿de quién depende el éxito en las estrategias de eliminación? Cuando se hace esta pregunta a los pacientes realmente, si ustedes les ha tocado ese escenario, cuando uno les hace la pregunta, la respuesta es siempre el gobierno, el Estado, el ministerio, la secretaría. Y aunque es un ente muy importante, pues también un poco de la culpa nos la ponen al médico como la persona que está, digamos, presta al paciente y que pone la cara al paciente. Sin embargo, cuando vemos en otros países el desarrollo que ha tenido estos planes o estas estrategias de eliminación para virus C, se tienen en cuenta muchos entes que traducidos al país pues funcionan como, por ejemplo, pues el Estado, como lo decían, el gobierno, el Ministerio de Salud, principalmente representado aquí, las secretarías de salud donde las hay, las entidades prestadoras de salud. Las entidades prestadoras de salud no tienen únicamente el rol de administrar el medicamento, de adquirir el medicamento y posteriormente administrarlo, sino que las EPS, teniendo en cuenta la costo-efectividad que tiene el tratamiento, pues deben y están llamados a hacer campañas de comunicación y detección para que los pacientes pues, que estén en grupos de riesgo puedan ser diagnosticados y puedan ser tratados. Otro punto son las IPS. Muchas de las IPS han sido también llamadas a crear estos planes y no únicamente a ser entidades prestadoras de las EPS. Y en este sentido, en algunas ciudades, los hospitales, especialmente de tipo universitario, han creado planes de detección y planes de tratamiento en personas de difícil detección en cuanto a que son personas que están con difícil acceso para el tratamiento. Los médicos, hacia el 2018 se empezó una campaña de promoción y de concientización y de información de lo que consistía el virus C. Esa campaña que buscaba que todo paciente con virus C tuviera un médico al cual pudiera llegar, que pudiera ser detectado, manejado, evaluado, y que los tratamientos no fueran llevados únicamente en cabeza de los hepatólogos, de los infectólogos, de los gastroenterólogos, ya que, como se mencionaba anteriormente, hoy día los tratamientos son tratamientos simplificados, existen unas guías muy claras para cada caso, y es un tratamiento que puede ser dado por cualquier médico que atiende a este tipo de pacientes. Luego, un punto que se ha encontrado débil es que al no tener acceso a estos especialistas que pueden ser muy puntuales o muy escasos en determinadas ciudades, pues los pacientes se pierden porque no encuentran un médico pues, que puedan llevar a cabo y liderar su enfermedad. Luego, los pacientes, el punto de quiebra que se ha encontrado en los pacientes muchas veces es la constancia, y la constancia ante las adversidades administrativas que tenemos con la prestación de salud. Muchos pacientes, sobre todo que están en territorios lejanos, pierden en el camino pues, el optimismo de terminar su tratamiento y de hacerlo, porque son tantas las dificultades administrativas que terminan de ser pacientes realmente y terminan abandonando pues, todo lo que se ha hecho. Los laboratorios cada vez son mucho más sencillos. Ustedes recuerdan, hace más o menos 10, 15 años necesitábamos una prueba confirmatoria, luego de los anticuerpos, y luego esa prueba confirmatoria hacíamos una carga viral, y luego de la carga viral pues sí empezábamos el estudio, si el paciente era cirrótico o no era cirrótico, y luego pues teníamos que hacer también la genotipificación. Estos laboratorios, como se mencionó anteriormente, pues ya se han reducido en mucho, siendo igualmente efectivos hoy día y reduciendo además los costos. Y pues se tiene que buscar además pues que sean efectivos, que puedan llegar y que se puedan realizar en todo tipo de pacientes que estén en riesgo de tener esta enfermedad. Y por otro lado, pues los medios de comunicación, también hubo un boom en algún momento dado en cuanto a la detección del virus C,
pero hoy día sabemos que ya pues poco se habla del virus C. El día, incluso el 28 de julio, pues es un día que mucha gente no sabe que existe y que es un día dedicado a la información para los pacientes, pues realmente no se conoce por todo el mundo. En este camino, como en otros países, también se ha planteado si el camino es examinar y tratar a todas las personas con todos los costos desbordados que esto implica. Y esta ha sido la estrategia en países que tienen, países desarrollados que tienen una capacidad económica grande, y de esa forma han logrado eliminar pues muchas de las posibilidades de expansión del virus C. Como les mencionaba anteriormente, uno de los países ejemplares ha sido Islandia. Es un país que de 340,000 personas, todas cubiertas por un seguro de salud nacional, tenían una población estimada de 1.100 personas con viremia positiva en el 2014, con la mayoría de los casos como resultado de consumo de drogas endovenosas y más que otras posibilidades de transmisión. En ese sitio, hacia el 2015, Gilead y otros laboratorios llevó a cabo una campaña en el cual se pusieron metas de erradicación, y hacia el 2016 se lanzó en enero una estrategia general para tratar a todos los pacientes con virus C en un corto periodo de tiempo, y es así que 2 o 3 años después la mayoría de la población de pacientes con virus C pues había sido ya tratada. Además, se realizaron otras estrategias como para reducir los daños, como el servicio de agujas, de jeringuillas, las terapias de sustitución de opiáceos y todas aquellas conductas que llevaban a eliminar o a prevenir más bien la contaminación del virus. De esta forma, pues fue una campaña muy ostentosa, muy grande, que hizo que se eliminara la mayoría de pacientes portadores y enfermos con virus C. Las pruebas y el tratamiento de virus C están disponibles para todas las personas en esos sitios. Son pruebas en las cuales los pacientes pues, no tienen que sufrir con trámites, no tienen que sufrir yendo a sitios especiales, y los médicos que realizan el tratamiento, seguimiento de estos pacientes y posteriormente incluso los pacientes que han llegado a cirrosis, pues no son únicamente los médicos especialistas, los hepatólogos, los infectólogos, los gastroenterólogos, sino que se ha creado una población grande de médicos que han llevado estos tratamientos en diferentes regiones. Han tenido en cuenta que cada región esté cubierta para la detección y el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, la incidencia y la prevalencia en nuestro país, ya hablando de Colombia, así como la posibilidad económica que tenemos, pues determina que la macroeliminación no es una ruta viable en Colombia. En Colombia, la macroeliminación es demasiado costosa para pensar que a todas las personas les vamos a hacer virus C para la detección de virus C. La microeliminación es menos compleja y menos costosa para eliminar el virus C que las iniciativas a escala nacional, y es la tendencia y es el plan que se ha tenido en cuenta para países en desarrollo como el de nosotros. ¿En qué consiste la microeliminación? Pues la microeliminación consiste en detectar grupos de riesgo en los cuales se puede trabajar, en los cuales el costo es mucho menor, son grupos pequeños y en los cuales la posibilidad de encontrar pacientes pues es mucho más alta. De esta forma, como ya se había mencionado también, pues hay unos grupos de riesgo que se han detectado y que se han, digamos, promocionado en diferentes épocas. Y el primero de ellos pues es el de los baby boomers, y es un grupo al que está dirigido muchos de los esfuerzos. Son pacientes o personas que han nacido entre 1945 y 1975. Se ha concientizado también que todas las personas que han sido transfundidas, dializadas, trasplantadas, que han tenido algún recambio de sangre antes de 1996, son personas que deben ser tamizadas para virus C. Hay un artículo colombiano en el que sugieren que en 1996 debería ampliarse y que incluso se debería tener en cuenta realizar tamización antes del 2000,
ya que en muchas poblaciones en el país no se disponía de las pruebas para la detección de este virus y en muchas regiones también no se tenía como el andamiaje para evitar su diseminación por transfusión. El 67% de usuarios de drogas inyectables tiene anticuerpos para virus C y eso es un porcentaje que no ha cambiado mucho. Lo mismo en diálisis. Diálisis, acuérdense que el grupo de pacientes con virus que eran dializados por insuficiencia renal que tenían virus C aumentó incluso hasta el 83.9% de pacientes en el momento en que empezó el boom pues, de la presencia del virus C. Un grupo especial y que, como lo decía anteriormente, ha cambiado mucho la historia del virus C, es el grupo de pacientes de hombres que tienen sexo con hombres, y en este grupo se ha determinado que hasta el 10% tienen anticuerpos para virus C. Acuérdense, como lo mencionaron anteriormente, que no necesariamente todos los pacientes que tienen anticuerpos para virus C son pacientes que tienen la infección, y eso hay que tenerlo claro, pero la mayoría de los estudios por costos y por factibilidad, pues se hacen con anticuerpos para virus C y no con carga viral. Este grupo es un grupo especial y se cree que este es el talón de Aquiles para la diseminación del virus C a futuro, y de hecho ha sido el problema en países como Brasil, en el que llegó un momento en que se tenía un control adecuado para el genotipo 1, pero luego al surgir otros genotipos que son de transmisión sexual, pues hizo que la prevalencia y la incidencia más de virus C en este país pues aumentara. Y es un punto en el que se tiene que trabajar y en el que se ha llamado especialmente a los médicos que trabajan en infectología a hacer una tamización importante, porque son los médicos que tal vez tienen mayor contacto con este grupo de pacientes. Igual con el siguiente grupo, que son los pacientes que están coinfectados de virus C y de VIH. Se cree que el 10% de pacientes con coinfección de VIH de pacientes con VIH tienen coinfección con virus C. Y esta es una población muy importante que junto con la población anterior debe ser una población en la cual hay que estar alerta para estar haciendo pruebas de detección. Y de hecho, si ustedes lo ven, pues los grupos de infectología lo están haciendo en forma muy juiciosa, en general en forma anual. Luego viene también el grupo de trabajadores sexuales. Se ha establecido que el 2% de los pacientes de las personas trabajadoras sexuales tienen virus C. Un grupo pues relativamente nuevo en el sentido del trabajo en ellos son el grupo de presidiarios. En este grupo hay un estudio que muestra que el 12.5% de la población de presidiarios tiene virus C, y esta es una población en la cual por diferentes dificultades administrativas de prestaciones de salud, pues ha sido difícil acceder a ella, acceder a tamización, acceder incluso a tratamiento en pacientes que ya han sido detectados. Y luego hay un grupo de pacientes que muchas veces son vistos por el grupo de reumatología que tienen manifestaciones extrahepáticas. Son pacientes que consultan por algún tipo de manifestación extrahepática y que luego dentro del estudio se detecta virus C. Entonces, en manifestaciones extrahepáticas, pues podemos ver que el 74% de los pacientes parecieron un grupo muy grande, pero en realidad es hablando de manifestaciones que son muy determinadas y muy específicas para virus C, pues en este grupo de pacientes se ha detectado el virus C. Una de las dificultades principales que ha tenido la eliminación del virus C, pues es el acceso. El acceso ha llevado a planes conjuntos de tratamiento y ha buscado personajes en cada una de las dificultades para el acceso, de tal forma que le da tareas o le ha dado metas de trabajo a cada uno de esos grupos. Una de las dificultades importantes es la oportunidad en la atención. Y en la oportunidad de la atención actúan diferentes causas. Una de las causas es el área geográfica en que vive el paciente. Se ha visto que hacia territorios nacionales y hacia la zona del Pacífico,
pueden haber muchos pacientes con infección viral. Sin embargo, en estos territorios hay algunas entidades y algunas formas de trabajo en salud que hace que el paciente no pueda acceder a una prueba de ningún tipo de virus C. Como se mencionaba anteriormente, por alguna razón se ha dejado la detección y el tratamiento a especialistas en medicina, especialmente se ha centrado, como lo mostraban en la gráfica, en infectólogos, en hepatólogos y en gastroenterólogos, y eso ha hecho que al tener poca probabilidad de tener la presencia de estos especialistas en algunas áreas, pues muchos pacientes se queden sin detectar, pero sobre todo muchos incluso detectados sin tratar. Una de las causas más importantes de dificultad al acceso a la ruta administrativa. La ruta administrativa es la ruta que trazan las entidades prestadoras de salud para cada uno de estos pacientes en cuanto a la posibilidad de hacer en forma rápida, oportuna o incluso de si tienen la posibilidad de hacer exámenes para la detección en grupos de alto riesgo. Es así que en algunos pacientes en los cuales se han establecido grupos de riesgo, se han hecho planes, pero pues al requerirse hacer esto a través de la EPS, pues estos planes de detección, pues ahí se ha frenado el proceso y no se han detectado. Lo otro es la solicitud de exámenes con el tiempo. A veces se solicitan los exámenes y el tiempo de autorización y luego el tiempo de realización de los exámenes, esto especialmente en grupos de pacientes con enfermedad hepática avanzada, en que los exámenes que requieren son numerosos y a veces en entidades de salud que son muy específicas para ese tipo de exámenes, pues el tiempo de tratamiento, el tiempo de solicitud de exámenes, y el tiempo en que dan respuesta al médico de esos exámenes, pues es bastante demorado. Hasta el 2018 había un problema muy grande con la dispensación del medicamento. Creo que todos vivimos el problema que había pues que la EPS no administraba el medicamento, los peros por la forma en que se formulaba, había que repetir la fórmula varias veces, pero esto definitivamente después de que se hizo centralización del medicamento, pues ha mejorado bastante y creo que ya después de realizar el MIPRES, pues la dificultad en la dispensación es muy baja. Luego hay dos cosas que para los pacientes han sido muy dificultosas a través del tiempo. Uno es el tipo de tratamiento. Si ustedes recuerdan, para los que tuvimos pacientes que manejamos con interferón, pues eran pacientes, muchos de los pacientes abandonaban el tratamiento por la cantidad de efectos adversos. Hoy día no hay ninguna disculpa para terminar un tratamiento por efectos adversos. Son tratamientos que tienen muy poquitos efectos adversos y la mayoría de las veces ninguna. Y esto pues hay que explicárselo a los pacientes porque cuando ellos se informan de otros pacientes que han sido tratados, especialmente con interferón, pues la mayoría de ellos como que dudan mucho en si tomar o no tomar el tratamiento y en eso hay que tener mucho énfasis en que la posibilidad de tratamiento por efectos adversos pues es de llegar al fin y no se debe interrumpir o no hay posibilidad de interrumpir en cuanto a efectos adversos porque pues prácticamente no los hay. En cuanto al tiempo de tratamiento también, recuerdan ustedes que incluso en algún momento se llegó a tratamiento de 72 semanas buscando cura en estos pacientes y hoy día el tratamiento pues ha reducido bastante y eso hace que la deserción pues sea mucho menor. Entonces, ¿cómo debemos optimizar el camino hacia la eliminación? Cuando uno revisa diferentes artículos de países que han sido exitosos en el tratamiento de virus C, pues tal vez, y lo extrapola uno a nuestro país, tal vez los dos mayores puntos para tratar, para que se deban, en los que se debe buscar solución es uno en el diagnóstico y dos en el acceso a tratamiento. En diagnóstico no solo por detección de pacientes, por buscar establecer programas de microeliminación que busquen poblaciones de riesgo,
sino también porque muchas veces no se cuenta rápidamente con la prueba y estos pacientes pues finalmente terminan perdiéndose o terminan mucho tiempo después con enfermedades avanzadas pues siendo detectados y tratados, pero ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Definitivamente los estudios de costo-efectividad y los árboles de decisión muestran que el tratamiento con virus C es costo efectivo. No solamente es costo efectivo porque va a disminuir la posibilidad de llevar a cirrosis y llevar a hepatocarcinoma, sino que también es costo efectivo porque disminuye la presencia y el tratamiento y la necesidad de tratamiento de manifestaciones extrahepáticas, porque disminuye la posibilidad de diseminación, porque disminuye también la deserción al trabajo luego de tratamientos laboriosos, largos, cuando se desconoce el tipo de tratamiento, cuando hay complicaciones. Y definitivamente, si queremos tener una economía de escala a nivel de salud en cuanto a enfermedades virales, pues el punto más importante está en diagnóstico temprano o detección temprana de estos pacientes antes de realizar complicaciones mayores. Y segundo, el acceso a tratamiento. El acceso a tratamiento a veces se vuelve demasiado laborioso con todos los trámites administrativos y esto pues definitivamente requiere simplificación y en ese trabajo de simplificación debemos trabajar todos. Y hay un punto que lo puse mucho más pequeño, que es prevención, que esa prevención hasta hace poco pues era una prevención en chiquito porque básicamente la posibilidad de transmisión había disminuido mucho en cuanto a los mecanismos conocidos y tradicionales, pero hoy día esa prevención debe ser mucho mayor, especialmente en poblaciones que tienen riesgo de transmisión sexual. Entonces, esto es un punto en el que definitivamente se debe trabajar a fin de contener la enfermedad, como pasó en Brasil, que empezó en aumento por transmisión sexual. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Cuando uno mira la evidencia en países que han sido exitosos en erradicación del virus C, pues principalmente y el punto de partida son los planes que son concertados y adecuados para cada región. Nosotros no podemos pensar en hacer economía de escala en salud en cuanto a virus C porque no tenemos los recursos, pero sí tenemos la posibilidad de detección en los grupos de alto riesgo que definitivamente llevaría a una eliminación global muy grande. Las entidades prestadoras de salud, así como los entes gubernamentales, deben garantizar el acceso de los pacientes, especialmente pacientes que están en zonas lejanas y pacientes que tienen bajos recursos y que por lo mismo pues no pueden transportarse, no pueden hacer determinadas cosas que no cubren sus entidades, entonces no pueden llegar finalmente al tratamiento. Se deben realizar también campañas tendientes a informar y detectar poblaciones de riesgo y probablemente estas campañas en sitios donde los pacientes pues se fijan mucho en todos estos medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, pues probablemente calan mucho y harán que muchos pacientes, especialmente pacientes jóvenes, pacientes que tienen riesgo de transmisión sexual, pues puedan consultar. Se debe garantizar la disponibilidad del medicamento por parte de todos los grupos que intervienen. Esto es un trabajo en el que deben intervenir definitivamente las EPS, las IPS, los laboratorios, y se debe definitivamente simplificar todos los planes porque a veces con tantos estadiajes en los que el paciente tiene que parar para llegar por lo menos al diagnóstico y luego al tratamiento, pues son tantos que pues muchas veces el paciente abandona el proceso. Y luego, un punto en el que todos insisten mucho es que se debe retroalimentar los resultados a todos los actores. Igual que uno piensa que se crean planes y que van a ser exitosos, pues a veces hay planes que no van tan bien y esos planes se deben modificar y se deben ajustar para que definitivamente los pacientes puedan ser detectados y puedan ser tratados. Muchas gracias. Doctora Suárez, muchas gracias. A pesar de los inconvenientes, lo logramos.
Solamente una pregunta muy cortita, pues en aras del tiempo que estamos justos. Quería preguntarles si dentro de todos los... Tengo un poquito de eco. Doctora, si quieres silencio un momento. Dentro de las opciones que tenemos para simplificar los tratamientos, vemos que desafortunadamente respecto a muchos otros pacientes tenemos todavía grandes dificultades y probablemente lograr ni la macroeliminación va a ser muy difícil, pero el manejo conjunto involucra a muchos actores, como usted dijo, las asociaciones, los entes gubernamentales, las aseguradoras, la concientización de que todo el mundo deba ser partícipe activo de la búsqueda de esta enfermedad. ¿Considera usted que se deberían hacer más campañas de difusión o métodos más masivos de los cuales pues obviamente el costo es lo que limita en todo esto, pues lograr ese objetivo? Está silenciada, doctora. Ya. No, Manuela. Doctora, no está silenciada todavía. ¿O tú la puedes desbloquear, Manuela? Sí. Ya. La primera campaña que ha mostrado éxito en la difusión y en la concientización es la campaña que hacen los médicos en el consultorio. Y se ha visto que en la consulta, en las poblaciones de riesgo y en los familiares de los pacientes en riesgo, pues ha habido mucho éxito. Y la segunda es en las IPS. Las IPS que han hecho campañas tanto en los laboratorios como en los grupos de reumatología, de infectología, sin necesidad pues de gastar grandes recursos, pues son puntos muy álgidos que pueden lograr cambios. Y luego pues sí ya viene lo que todo esto que en lo que recibimos apoyo de los laboratorios, de las asociaciones y que son campañas un poco más macro en lo que tiene que ver con campañas publicitarias, con pancartas, en sitios poco usuales o que no tienen que ver con prestación en salud. Pero definitivamente la concientización y la primera campaña está en los médicos y no en los médicos que atienden necesariamente pacientes con virus C, sino en todos los médicos que atienden poblaciones grandes, medicina general, medicina familiar, medicina interna, y en ese punto pues se tiene que lograr una buena concientización. Bueno, no vemos más preguntas en el chat. Yo creo que damos por terminada la sesión del día de hoy. Este fue nuestro tercer webinar dando cumplimiento a la educación médica continuada por medio de la Asociación Colombiana de Patología y con el gran apoyo que hemos tenido para estas sesiones de Laboratorios Biotoscana Gilead, de lo cual le agradecemos a todos la participación hasta esta hora. Agradecemos al doctor Martín Garzón y a la doctora Carmen Janet por mostrarnos lo que hay en el mundo, lo que hay en el mundo real también, de lo cual debemos seguir buscando y siendo muy partícipes. Estamos muy dispuestos, obviamente, a tratar de colaborar en la medida de los casos un poco más complejos o difíciles, pero desmitifiquémonos que estos pacientes deban tener un manejo supraespecializado y esas son de las barreras que dificultan, pues, obviamente, el acceso de estos pacientes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy amables.
Buenas noches. Buenas Gracias. noches.